Ok, entonces nuevamente les doy la bienvenida a todas en el nombre del Señor Jesús a este taller, la palabra de Dios sana y ordena mi mundo emocional. Cuando a veces uno plantea que va a hablar de emociones, muchas personas huyen y no quieren participar de este tipo de talleres, de charlas, porque se sienten confrontados. Pero qué bonito es cuando quien nos confronta es la palabra del Señor, porque entonces esa confrontación no es para aniquilarnos, no es para juzgarnos, no es para humillarnos, sino que esa confrontación es para que nosotros corrijamos, para que seamos mejores. Siempre que hablamos de el mundo emocional, hay parece discusión porque algunos piensan que lo que tenga que ver con la parte emocional no es bíblico. Eso es algo que nos inventamos, eso es algo que se inventó la psicología, eso es algo que no está relacionado con la vida cristiana y muchos hasta quieren espiritualizar el tema. Y entonces ante un manejo desbordado de alguna emoción como la ira, dicen es que es el diablo y es que es un espíritu que lo toma y que le hace que... Pero yo quiero que esta noche con la ayuda del Señor aprendamos de la verdad bíblica. Nunca en un taller o charla como este tenemos la pretensión de dar nuestro propio conocimiento o nuestras propias ideas. No, porque realmente si hay algo que nos abandera como iglesia es predicar lo que la Biblia enseña. Si no lo dice la Biblia, no lo queremos decir. Obviamente que tenemos que tomar o echar mano del conocimiento científico clínico para que nos describa lo que tiene que describir respecto a las emociones o respecto a cómo funcionan. Entonces les doy la bienvenida a todas en el nombre del Señor Jesús. Como dijeran por ahí, las invito a que se sienten cómodamente y se ocupen solamente de estar en el taller. Porque si usted se pone a atender otras cosas, pues no va a escuchar. Se va a enredar la información y pues tal vez se pierda de una buena oportunidad de aprendizaje. Entonces, la palabra de Dios sana y ordena mi mundo emocional. La palabra del Señor dice en Proverbios 16:32, no podemos pasar por alto ni obviar la Biblia porque pues vamos a ver cómo esta palabra bendita del Señor es nuestra ancla emocional, es nuestra brújula en medio de las emociones. Dice la palabra del Señor, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Eso lo dice una versión de la lengua actual. Hay otra versión que dice, vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Y la versión 60, que es la que nosotros comúnmente usamos, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando leí este texto realmente me causó muchísima curiosidad, me llamó muchísimo la atención, precisamente por la descripción que hace acerca de lo que significa tener control emocional, de lo que representa para nosotros que podamos hacer una regulación adecuada de lo que sentimos. Y claro, no se me asuste, porque algunos piensan que regulación emocional está relacionada con negar las emociones, que está relacionada con no sentir, que está relacionada con fingir lo que siento y realmente no es así. Entonces, en esta noche
Vamos a pensar ahí cada una donde está. Si usted en algún momento ha experimentado alguna de estas cosas que yo le planteo aquí. ¿Te has sentido alguna vez desbordada por una emoción que no supiste manejar? ¿Has reaccionado impulsivamente y después te arrepientes profundamente? ¿Alguna vez dijiste algo en un momento emocional y después sencillamente querías desaparecer? ¿Has sentido que tu corazón siente demasiado, pero tu mente no sabe qué hacer con eso? ¿Has orado y aún así sigues luchando con lo que sientes? ¿Te ha pasado que sabes lo que dice la Biblia, pero en el momento emocional no sabes cómo aplicarlo? ¿Alguna vez te has sentido culpa por sentir? ¿Alguna vez has sentido que tus emociones te gobiernan en vez de tú gobernarlas? Bueno, si al menos una de las respuestas fue sí, bienvenida, este taller es para usted. Porque tenemos que empezar con lo real, ¿cierto? Aquí nadie puede dárselas de muy buenecita, que nunca ha tenido un desborde emocional. Y estas son las sensaciones comunes luego de experimentar emociones. Y quiero decir esta noche que las emociones son reacciones físicas y psicológicas, que todos los seres humanos las tenemos, que son producto de un estímulo recibido a través de ¿qué? De los 5 sentidos, de lo que miramos, de lo que escuchamos, de lo que tocamos, de lo que sentimos, de lo que olemos incluso. Entonces, a través de los 5 sentidos nos llegan esas reacciones, ese estímulo físico, y hay una respuesta inmediata que son las emociones. Las emociones no son duraderas, rápidamente pasan, se experimentan rápido. Sin embargo, si no se manejan adecuadamente, se convierten en sentimientos, y los sentimientos ya son una emoción que ya tiene un pensamiento incluido, ¿sí? Entonces los sentimientos ya son una emoción más un pensamiento que está ahí incluido. Entonces, hablar de las emociones es saber que todos las experimentamos, todos experimentamos las emociones. Pero hay algo que lo hace diferente y es la manera como las experimentamos. Y hay algo que lo hace más diferente y es la respuesta que cada uno da a esa emoción y el cómo la experimenta. Eso es lo que hace la diferencia en la actitud entre las personas o en las personalidades. Es importante saber que la respuesta que cada uno da a la emoción está alimentada por lo que hemos aprendido en la vida, por lo que vimos en la casa de nuestros padres o en donde nos criamos, por lo que hemos aprendido en el entorno en el que vivimos, por lo que hemos escuchado. Entonces, aquí es válido mencionar que sí hay una transformación de la manera como respondemos a las emociones cuando conocemos a Cristo Jesús. Y entonces ya vamos encaminándonos y fusionando los dos temas, tanto lo emocional como lo bíblico. No podemos vivir sin las emociones, porque de hecho ellas son una respuesta y un mecanismo de supervivencia. Usted se imagina si no sintiéramos miedo y se incendia la casa y nosotros no nos da miedo, pues nos morimos ahí, porque como no hay miedo, no habría la reacción de correr, de huir, de escondernos.
o si nos encontráramos a una serpiente venenosa y no sentimos miedo. Entonces sencillamente pasaríamos y llevaríamos consigo el daño porque no experimentamos la emoción. Entonces las emociones son una capacidad que el Señor le dio al cuerpo para también garantizar supervivencia. Y es importante que nosotros sepamos de qué se tratan. Entonces, no podemos vivir sin las emociones, pero uno se pregunta, ¿Me va a ¿cómo salir? podemos vivir ¿Me mejor va a con salir? ellas? No. ¿Cómo podemos vivir mejor con ellas? ¿Cierto? Es lo que uno se preguntaría. Entonces, si no podemos vivir con ellas, sin ellas, ¿cómo hacemos para que no nos jueguen malas pasadas? ¿Cómo hacer para vivir mejor con ellas? Bueno, desde un contexto académico o clínico o científico, como lo queramos llamar hoy, el investigador Paul Ekman, especialista en emociones humanas, demostró que las emociones son universales y necesarias para adaptarnos a la vida. Es decir, la alegría se siente igual aquí en Surinam que en el Japón. La forma de reaccionar o de experimentar esas emociones, más bien de experimentarlas, es igual. Por eso es que la risa es un lenguaje universal. Todo el mundo responde ante una sonrisa. Y eso hace parte de pronto de la emoción de la alegría, del afecto. Entonces, la emoción no es un enemigo. Yo quiero que esta noche a usted le quede claro esto. La emoción no es un enemigo. Es información que llega a nuestro cerebro y que el cuerpo reacciona. Entonces, no es un enemigo, no las vamos a satanizar. Por ahí abundan los videos de chiste. Yo creo que es chiste, ¿cierto? Reprendiendo la ira, reprendiendo la depresión y que se va en el nombre de Jesús. Y la gente quiere espiritualizarlo todo porque es más fácil cargar la responsabilidad de mi reacción a un espíritu que tomar responsabilidad frente a mi reacción. Entonces lo que yo quiero esta noche con la ayuda del Señor, lo que yo me propongo como la expositora de este taller, es que usted realmente se haga responsable esta noche con el conocimiento de lo que usted siente y no tenga una vida gobernada por las emociones. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Me encanta esta lámina porque nos deja ver lo maravilloso que es nuestro creador. Las respuestas emocionales no salen de sí porque sí, sino que hay toda una estructura funcional en el cerebro que responde a esos estímulos que tenemos a través de los sentidos. Entonces hablamos del sistema límbico, de la corteza prefrontal, un hipotálamo que activa unas respuestas automáticas, se da el estímulo e inmediatamente el sistema límbico a través de la amígdala activa inmediatamente esa emoción. No quiere decir que haya un área específica donde se dé cada emoción, no, porque lo que hay es una interconexión, hay una comunicación y cuando se da una emoción lo que hay es una conversación cerebral para que se ejecute todo ese proceso, pero sí es el sistema límbico quien regula el área emocional y está la corteza prefrontal que maneja el control y la regulación. Cuando una persona se deja dominar por lo que siente, entonces este sistema límbico que es aquí pequeñito, si lo logran ver, esta área de la amígdala, es pequeñito. Y la corteza prefrontal es mucho más amplia, mucho más grande. Pero cuando este sistema pequeñito se activa, se habla de que existe un secuestro emocional. Este pequeñito secuestró la razón. Por eso es que alguien que esté gobernado por la emoción parece que no piensa,
porque se anula esa área racional y parece que es solamente el área emocional, la impulsividad, lo que está tomando el control. Entonces el sistema límbico es lo que siente y la corteza prefrontal es la que piensa. Pero cuando hay un derroche emocional intenso, las emociones secuestran la razón y ya la persona no razona, se deja llevar. Por eso cuando alguien de pronto bajo la rabia dice y dice y dice cosas y amenaza y hasta golpea y después se devuelve cuando ya ha experimentado toda la emoción y dice, ay, yo dije eso, ay, no, es que yo no sé yo por qué cuando tengo rabia yo pierdo pues la razón de ser y yo no quería decir eso, ustedes me malinterpretaron. Y claro, lo que pasó realmente es que hubo un secuestro de la razón. Entonces ya la razón no dejó que pensara qué va a sentir la otra persona, es verdad lo que estoy diciendo, será que estoy exagerando, no, hubo un secuestro, ya no hay razón, solamente emoción. Muy bien, sigamos. Jesús experimentó emociones. Y aquí yo toco lo bíblico para aquellas personas que son escépticas a que hablemos desde lo académico, porque Jesús experimentó emociones, no fue un tema ajeno a él. Recuerden que Jesús es Dios. Amén. No le quita, porque a veces las personas dicen, ay, no, qué gracia, pero él era Dios, entonces, como él era Dios, no sintió las emociones de la misma manera. Como él era Dios, entonces no se vale ponerlo como ejemplo. Pues no, sí se vale, porque Jesús experimentó esas dos naturalezas, la humana y la espiritual como Dios. A veces hablaba como Dios, a veces hablaba como hombre, pero era Dios manifestado en carne. Entonces la Biblia dice que él se asombró. Ustedes lo ven varias veces hablar de asombro acerca de la fe de las personas. Eso es una emoción. Y dice que al ver la fe de esta mujer se asombró, que al ver la fe de este hombre se asombró. Y muchas veces expresó, nunca he hallado tanta fe en Israel. También dice la Biblia que sintió afecto cuando el joven rico se acercó para decirle qué es lo que voy a hacer para tener la vida eterna. Dice la Biblia que Jesús lo vio y lo amó. O sea que fue movido internamente su área emocional y expresó afecto. La Biblia dice en más de 11 veces que Jesús experimentó compasión por las personas. Y a esa compasión lo llevó a expresar, dice un texto muy conocido, dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las vio dispersas. Y la compasión es una tristeza que se siente en los intestinos, o sea, es muy profunda. Fue movido con una compasión y la Biblia registra aproximadamente 11 veces en las que Jesús lo experimentó de esa manera. También se enojó. Dice la Biblia que se enojó con los fariseos por la crueldad de ellos, por la dureza del corazón. Se indignó con enojo y celo por la casa del Señor y volcó el mercado que tenían los mercaderes en el templo. Sintió tristeza y lloró. Lloró al ver la ciudad de Jerusalén y expresó, ay Jerusalén, cuántas veces he querido, como la gallina junta sus polluelos, juntarlos a ustedes, pero no ha sido posible. Lloró frente a la tumba de Lázaro y algunos que saben un poco más dicen que lloró por la incredulidad de las personas. Otros dicen que lloró porque amaba a Lázaro. Y la verdad es que en este momento de estudiar el área emocional vista en la vida de Jesús, no nos interesa saber la razón. Lo importante fue que lloró, ¿sí? Lloró. Se angustió.
Dice la Biblia que él dice, sabe que uno de ustedes me va a entregar. Y se angustió profundamente. También se entristeció y un nivel de tristeza que lo expresa, estoy triste hasta la muerte. Si por mí fuera, que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino la voluntad del Señor. Entonces, qué bueno que nosotros podamos en este momento ya como ubicarnos un poco más y saber que si el Señor, siendo Dios, experimentó todas estas emociones, ¿quiénes somos nosotros para pensar que las emociones son ajenas a nuestra humanidad? ¿O quiénes somos para darles un tratamiento espiritual? Usted no encuentra a Jesús reprendiendo la tristeza, ni reprendiendo la ira, ni reprendiendo ninguna de esas emociones. La Biblia dice que Él sintió tristeza y estoy triste hasta la muerte, y lloró y sudó sangre. Entonces, qué bueno que nosotros podamos saber que ese sudor de sangre resulta que es el estado de máximo estrés, el cuerpo en un nivel máximo de estrés y de angustia tiene esa reacción, porque hay una dilatación y entonces se produce que haya sangre en el sudor. Y Jesús la experimentó. Esto nos da a nosotros una garantía maravillosa de saber que si Él siendo Dios ya pasó por todo esto, ¿será que le va a quedar grande ayudarnos a nosotros a manejar nuestras emociones? No lo creo. Creo que Él es suficiente para nosotros. Creo que Él es suficiente para todos. Y gracias a Dios por eso. Entonces, el desarrollo de este tema no consiste en dar herramientas psicológicas para hacer una regulación emocional, sino que a través de la palabra de Dios poder tomar las herramientas bíblicas para que las emociones no nos gobiernen, sino que realmente seamos guiadas y, como dice nuestro lema general de todo el año, enrutadas en la ruta del Espíritu Santo. Bueno, ¿cuáles son las emociones básicas? La alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa, el asco. Existen otras teorías donde se combinan y se nombran muchas más emociones, pero básicamente nosotros sentimos esto: alegría, tristeza, miedo, enojo, sorpresa, asco. Con estas es que trabajamos. Yo no sé por qué quieren buscar muchas más y con estas solitas nos hacemos enredo. ¿Cómo será si hubiesen más? Las demás solamente son combinaciones, de pronto grados de intensidad o mezclas, ¿sí? Pero básicamente son estas. Aquí vuelvo y repito que el problema no es sentir, el problema es qué hago con lo que siento. Ese es el problema. ¿Qué hago con lo que siento? Ustedes reconocen a ese profeta, el profeta del fuego, le llaman muchos. Oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. Oró para que el Señor respondiera con fuego y cayó fuego del cielo. La Biblia dice que Elías era un hombre que estaba sometido a las mismas condiciones humanas que nosotros. Y hubo un momento en el que las emociones le jugaron una mala pasada. Uno creería que alguien de fuego y poder como Elías, las emociones no lo iban a hacer su presa, pero resulta que lo tomaron tal vez con cansancio y encontramos a Elías huyendo escondido en una cueva, queriéndose morir y creyendo que era el único que estaba delante del Señor, guardando pues los mandamientos y viviendo para Dios.
creía que se iba ya a morir, que ya no tenía esperanza. Es decir, ¿a qué nivel le cayó la autoestima y la esperanza que se enfrentó a todos los profetas de Baal? Los degollaron ahí en ese valle. Y una mujer le manda a decir que así como usted hizo con los profetas, mañana pondré su cuerpo de esa manera. Y es lo suficientemente fuerte esa expresión para que él se vaya y se derrumbe. Emocionalmente se derrumbó. Y dice la Biblia que se durmió en esa cueva. Y el Señor lo llama y le dice, oiga Elías, ¿usted qué hace aquí? Y ese que hace aquí es como la pregunta que se le hizo a Adán, ¿dónde estás tú? No porque Dios no sepa, sino que le quiere mostrar el estado en el que sus emociones lo habían llevado. Lo habían llevado a un pozo sin salida, al punto que deseaba la muerte, y se lo dijo al Señor. Y el Señor le dice, oiga, no, pero es que yo le estoy preguntando que usted qué hace aquí. No, es que tuve celo por la casa del Señor. Pero era asustado, era deprimido, desesperanzado. Y el Señor le hace una teoterapia, le manda pancito, le manda agüita. Y eso tiene un simbolismo desde la parte espiritual con la palabra y el Espíritu Santo. Pero lo cierto es que Elías experimentó ese tipo de emociones y esa desesperanza. Entonces, y perdóneme que sea insistente, el problema no es la emoción, el problema es cuando la emoción gobierna las decisiones, domina los pensamientos, dirige las reacciones. Aaron Beck, pionero de la terapia cognitiva, explicó que no nos afecta lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Mire, hay personas que son tan emocionales que van por la vida peleando con todo lo que se les atraviesa. ¿Por qué? Porque ellos interpretan emocionalmente todo. No tienen la capacidad de desconectar y pensar un momento desde la razón, sino que desde la emoción están reaccionando. Y esas son las personas que pelean con el que les vende el gas, con el que les vende la leche, con el que cruzó, con el que iba a cruzar la calle, con el señor del banco cuando fue a pagar. Pelean con todo el mundo porque están gobernados por las emociones en sus decisiones y en sus pensamientos. Y entonces esas personas terminan agotados porque sienten que el mundo está conspirando contra ellos. Pero lo que en realidad está pasando es que la emoción está gobernando su vida. Yo le hago una pregunta y hoy todas las preguntas que hacemos, por tener un toque tan íntimo y privado, no las vamos a responder con micrófono abierto, sino ahí, a manera de reflexión. ¿Usted se ha sentido que el mundo conspira contra usted? ¿Que todos están en contra pues suya? ¿Y ha peleado hasta con el que menos se imagina? Creyendo que la otra persona le quiere o hacer daño, u ofender o causar problemas. Si la respuesta es sí a alguna de esas situaciones, usted necesita permitir que la palabra del Señor le reubique, le ajuste, le sane, le organice su mundo emocional. Porque es que la vida cristiana es para vivirla sanamente. Y dentro de la sanidad que Cristo nos ofrece es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no estoy diciendo que no se sientan las emociones, por supuesto. A mí me da rabia cosas. A mí me entristecen cosas. Yo lloro por cosas. Pero a mí las emociones no me gobiernan. Tengo el tiempo para sentirlas. Ahí está la diferencia. ¿Que es un proceso que nos va a tomar tiempo? Por supuesto, pero si no empezamos nunca, pues nos va a doler toda la vida. Así que hay un momento en el que toca empezar y yo creo que para muchas el día es hoy, con la ayuda del Señor. Entonces, el problema no es sentir,
El problema es que usted se deje gobernar sus decisiones, sus pensamientos y sus reacciones por la emoción. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que hay un orden específico. Según lo que yo tenga en mi corazón, así yo expreso la emoción o la siento y así mismo sale la conducta. O sea que el conocimiento de la palabra del Señor produce en mí una reacción emocional diferente. Estos días le estrellaron el carro a mi esposo. Gracias a Dios no fue nada grave, pero se pasa el susto, ¿no? Y le pegaron por detrás al auto. Otra vez nos lo mandaron para el taller. Y si esa situación ocurre entre personas que no conocen al Señor, la gente se baja y se da hasta los puños. Ah, eso pasa en Colombia. Eso sacan hasta cuchillo. Y eso sacan hasta arma. Y se amenazan. ¿Cierto? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su pensamiento? Una necesidad por defenderse, porque se sienten agredidos. Y entonces la emoción que se experimenta es intensa de furia. ¿Cuál es la conducta? Agredir al otro. Pero cuando el corazón está lleno de paz, dice mi esposo, yo me bajé y miré y yo dije, no, pues si la persona está enojada y no quiere pagar aunque es el culpable, pues yo le digo, no pasa nada, sabe que usted pague lo suyo, que yo pago lo mío y sigo mi camino. Y alguien pudiera decir, ay, eso es porque es el pastor. No, el pastor también experimenta emociones. Pero en ese momento, su pensamiento está guiado por la palabra de Dios, donde la palabra de Dios también nos dice que esa paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Listo? Entonces es importante que tengamos esa conciencia de qué hay en mi pensamiento. Y aquí uno empieza a decir, oiga, ¿yo cómo reacciono cuando estoy airado? ¿Cómo reacciono cuando estoy triste? ¿Cómo? ¿Cómo es que estoy reaccionando? Haga la lista. Grito, me desespero, tiro cosas. Uy, quisiera cogerme el cabello. Hay mujeres que hasta zapatean. ¿Cómo reacciono? Haga la lista. Para entonces revisar cuál es el pensamiento que está guiando esa emoción. Ay, es que yo recuerdo que cuando yo era niña yo veía que mi mamá reaccionaba de esa manera. Ay, no, es que yo recuerdo que en qué momento de la vida usted aprendió a reaccionar de esa forma, porque recuerde que la reacción se aprende. Entonces, el sentir es automático, a todos nos pasa, es natural, pero la reacción se escoge. Yo quiero que eso le quede a usted grabadito. Sentir la emoción es algo natural y automático, pero reaccionar, la forma como reacciono, esa sí se hace con decisión. O sea que para reaccionar uno debe andar despacio en la vida, porque hay que pensar antes de actuar. Hay gente que vive en piloto automático y va, como decía hace un momento, peleando, defendiéndose. Y anda acelerado. Con todo el mundo anda acelerado. Y es más, hasta su tono lo expresa porque a todo el mundo le habla feo. Ay, no, yo no estoy brava, es que estoy haciendo... No, tenemos que ubicar y permitir que la palabra del Señor sea esa ancla que nos baje esa emocionalidad, la intensidad. Hay una psiquiatra muy conocida, de pronto alguien la ha escuchado, y es Marian Rojas Estapé, una española, y ella dice que el antídoto para desaparecer el sufrimiento y dar paso a la felicidad es el amor. Y en segunda instancia, traer a la memoria un recuerdo agradable. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis gigante para decir que el que se enamora de Dios y mantiene presente en su memoria el sacrificio en la cruz, experimentará la verdadera felicidad.
Eso sí es qué emoción. O sea que el amor, que dice la Biblia que cubre multitud de faltas, si usted se enamora de Dios y tiene en su memoria constantemente el sacrificio del Señor y la palabra de Dios en su corazón, recuerde que la palabra de Dios no es para aplicársela a los demás, es para aplicársela a usted mismo. Si usted tiene esa palabra en su corazón, constantemente, usted va a experimentar la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque hay una transformación del pensamiento. Y esa transformación del pensamiento se da con el nuevo conocimiento, que es la palabra de Dios. Muchas mujeres aman a Dios, pero se sienten culpables por sentir emociones. Yo no sé si usted ha escuchado frases como, si te sientes triste, te falta la fe. Si tienes ansiedad es porque no confías en Dios. Una mujer espiritual no debería sentirse así. Eso no es bíblico. Ninguna de esas es bíblica. El día que alguien se lo diga, escúchela con respeto, pero eso no es bíblico. Porque la Biblia nos da permiso de sentir la emoción. Dios no prohíbe sentir la emoción porque Él la creó, es natural. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Lo que Dios hace a través de su palabra es que nos regula la reacción. ¿Me está entendiendo, cierto? Entonces Dios no prohíbe la emoción. La Biblia dice, aírese. Pero ojo, no puede pecar. Aírese, pero no grite a su esposo. Sienta rabia, pero no grite a todo el vecindario. Sienta rabia, pero no chancletee por eso. O sea, está diciendo que sí tenemos que hacer una regulación. Sí tenemos que hacer una regulación de nuestra área emocional. ¿Qué hace la palabra de Dios con las emociones? Y aquí esto empieza a tener sentido y un sentido maravilloso en Dios. Porque la palabra de Dios discierne pensamientos y emociones. ¿Y qué significa discernir? Significa separar, identificar, revelar, aclarar. La palabra actúa como un diagnóstico interno. Así como un médico examina el cuerpo, la palabra de Dios examina el corazón. Pero aquí nosotras debemos hacer o tomar la decisión de permitir que la palabra discierna. Porque hay mujeres que cuando están escuchando algo que Dios les confronta y quiere corregirles, miran para los lados y dicen, gloria a Dios por la hermana tal porque eso es para ella. O dicen amén, amén para que pase de largo y no para que caiga sobre su corazón. Pero esta noche, qué bueno que nosotras vayamos abriendo el corazón para permitir que la palabra de Dios discierna, es decir, separe, identifique, nos revele, nos aclare esas cosas y ese manejo que nosotros le damos a las emociones que no son sanas, que no nos dejan ver como una mujer sabia, sino como una mujer pendenciera, como una mujer gritona, como una mujer que describe proverbios, que es como una gotera continua en tiempo de lluvia. Qué cosa tan perezosa tener una gotera en la casa. Yo no sé si usted ha vivido con goteras en su casa, yo sí. Yo viví en una casa donde no nos alcanzaban los recipientes para tratar de aparar las goteras. Y mi esposo tapaba 10 y se abrían 20. No había manera de tapar las goteras y eso cansa. Y la Biblia describe que una mujer así es una mujer que es fastidiosa, fastidia, una gotera continua fastidia. Entonces, qué bueno que nosotros esta noche, siendo sinceras, asumamos responsabilidad y quitemos culpa. No, lo que pasa es que usted no sabe la vida que yo vivo. Lo que pasa es que usted no sabe la clase de esposo que yo tengo.
Lo que pasa es que usted no sabe la cantidad de trabajo que yo tengo. Lo que pasa es que usted no conoce a mis hijos. Lo que pasa es que usted, porque cada vez que usted tenga una respuesta para usted correcta del mal manejo de sus emociones, usted no va a permitir al Espíritu Santo obrar ni a la palabra de Dios discernir. Porque usted está escuchando para defenderse. Y esta noche la idea no es que usted se defienda. Esta noche la idea es que usted permita que la palabra entre a lo más profundo, identifique, revele y aclare lo que usted tiene que permitir que la palabra de Dios modifique. Entonces no se autojustifique, no busque culpables alrededor. El responsable de la reacción emocional es cada uno. Yo no puedo decir, si usted no me hubiera hecho esto, yo no te hubiera contestado de esta manera. No. La otra persona tiene decisión de decidir cómo actúa, pero yo tengo decisión de decidir cómo respondo. Entonces, no nos ocultemos, no nos vayamos por los laditos, porque estamos esta noche descubiertas ante la palabra del Señor. ¿Cuál es el modelo bíblico de regulación emocional? El modelo bíblico, y me gusta la expresión emocional de David. Mira que ya hemos visto a Jesús, a Elías, y ahora vamos por David. Si usted lee los Salmos, encontrará a un David expresivo emocionalmente. David lo expresaba todo, pero David hacía algo que en psicología nosotros llamamos reestructuración cognitiva. David se daba el tiempo de sentir y de expresar, de reconocer lo que estaba sintiendo. Y el Salmo 42, que lo estudiamos esta semana pasada, habla de ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Qué está expresando? Estoy turbado, estoy abatido. Está sintiendo, lo está expresando, pero hay algo que hace la diferencia. Porque hay personas que en medio de su abatimiento toman la decisión de quitarse la vida. Hay personas que en medio de su aflicción toman la decisión de hacerle mal a otra persona. Pero aquí está la diferencia, y es que corre a Dios. Recuerda una verdad, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Y qué venía inmediatamente? Calma. Expresaba y se calmaba. Eso de reestructuración cognitiva. ¿Qué pasó? Cambié el pensamiento que sostenía la emoción. Estoy triste. Sí, Señor, me siento triste. Siento que esto no está cambiando, siento que esto no está mejorando, Señor. ¿Qué pensamientos voy a permitir que lleguen para luego reaccionar? No, es que yo me quedé solo, la vida no tiene sentido. Esos ya son pensamientos, esos no son emociones. Usted nunca salió con nada, usted no va a salir con nada. Esos son pensamientos. Entonces, si yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón, esos pensamientos van a venir a querer dañar mi integridad física. Y muchos terminan haciéndose daño. Pero si está fundamentado en la palabra de Dios, es sí, Señor, estoy triste, pero sé que tú eres mi ayudador. Señor, pero sé que tú no me vas a dejar solo. Señor, como tengo memoria, recuerdo que en otras ocasiones, en tal ocasión, cuando yo creía que era peor el asunto, usted estuvo conmigo, usted me dio la victoria. Oiga, se recuerda una verdad. ¿Y qué llega a nuestra vida? Calma, tranquilidad. Y eso hablando de la angustia, pero con la rabia sucede exactamente lo mismo. Porque muchas formas de reacción de la rabia están relacionadas con pensamientos equivocados. Y por eso muchos después de que hablan les toca morderse la lengua. Ay, yo pensé que usted estaba pensando que. Porque muchos en medio de la rabia se vuelven adivinos, piensan por los demás. Interpretan por los demás. Y eso es un gran error que conduce a destrucción. Entonces,
A partir de hoy podemos empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Identificando la emoción, no la voy a negar. Tengo miedo, tengo rabia, estoy sintiéndola. La expreso, la presento a Dios, la presento a quienes están a mi alrededor. Oiga, discúlpeme, ¿sabe qué? Tengo rabia, estoy enojada, ahorita no hablemos. Aún esa forma de expresarlo se hace con mesura, porque yo tengo rabia, pero no me voy a dejar desbordar. Ahorita no hablemos, no me digan nada, lárguense, escóndanse, que no los quiero ver. Eso no es tan sano a la hora de expresarlo. Tiene que ser una manera que no cause daño, porque si diciéndoles que me voy a calmar, les solté el mundo encima a esas personas que están conmigo, pues ya estoy haciendo un mal uso, teniendo una mala reacción. Entonces, no, yo identifico la emoción, tengo rabia, estoy sintiendo rabia, tengo mucho fastidio, de verdad ahorita no quiero hablar y me doy el tiempo de sentirla. Oiga, ¿por qué tengo tanta rabia? ¿Qué es realmente lo que me da rabia? ¿Qué es realmente lo que me desespera? Y lo expreso. Uy, Señor, esto me da rabia, esto me afecta. Y busco una verdad bíblica para eso. No me guío solo por lo que siento. Entonces, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Uy, Señor, ayúdame, porque no quiero ser injusto con mi esposo. No quiero ser injusto con mis hijos. Ayúdeme porque no quiero ser injusto con estas personas. Airaos, pero no pequéis. Uy, no, Señor. Hay personas que dicen el versículo cuando ya se han desparramado. Y dicen, ay, menos mal que yo me acordé. No, pues menos mal porque si no había acabado a golpes a otro. Uno tiene que saber en qué momento acordarse la palabra. No es cuando ya esté desbordado y ha hecho y deshecho. No, es antes, porque la palabra de Dios se usa como prevención. Y luego de que ya busco esa verdad bíblica, entonces voy por la A, actúo, respondo guiado por la palabra, es decir, no reacciono impulsivamente. Tu palabra dice que aún el necio cuando se calla pasa por sabio. Eso me lleva a que yo me muerda la lengua, a que yo no opine en temas que no tengo que opinar, a que yo no me mezcle en conversaciones que no me tengo que mezclar. Porque claro, dominado por... Mire, hay algo con las emociones y es que la emoción, una puede ser contagiosa. Usted háblele con rabia a otra persona y la otra persona ¿cómo le responde? Con rabia. Por eso la Biblia dice la blanda respuesta quita la ira. Hay una ruptura. ¿Usted me habla con rabia? Yo no. Yo no le hablo con rabia. ¿Y ahí qué pasa? El otro agacha la cabeza. Entonces, si usted habla con rabia, el otro habla con más rabia. Se enciende. La emoción es contagiosa. La emoción también puede hacer que usted interprete la intensidad de la otra persona de manera inadecuada. Uy, es que yo sentí, a mí me pareció. Uy, es que, ¿cómo es que me lo está diciendo? Pero si usted está en paz en su corazón, usted ve esa persona que puso a pelear sola. Yo no quería pelear, pero esa persona me puso a pelear. Y aprende de eso que acabó de pasar. Y dice, uy, ya sé que a esta persona parece que no se le puede hablar de esta manera. Yo no lo hice con la intención, pero yo no quiero que vuelva a pasar. Entonces, cuando uno hace este ejercicio aquí pequeñito que les estoy planteando, siento, expreso, reinterpreto y actúo, es una decisión firme porque no voy a dejar que mi emoción me gobierne, dejo que la palabra me guíe. Yo le propongo a usted que a partir de mañana deje de gritar, hágase un letrerito grandecito, póngalo en la cocina, póngalo en el baño, póngalo en la sala y diga, hoy no grito, mañana sí. Y así no va a gritar nunca. Haga el ejercicio. Quienes en algún momento de la vida hemos tenido el grito como herramienta, nuestros familiares o quienes conviven con nosotros valoran muchísimo que hayamos aprendido a hablar sin gritar. Haga el ejercicio.
Es más, hasta su esposo se va a poner más cariñoso y sus hijos más colaboradores, porque se desapareció el grito. Y el grito es una forma inadecuada de expresión de la emocionalidad. Entonces, haga el ejercicio. Las cosas empiezan por cambios pequeños. Usted no puede decir, no, a partir de mañana me levanto una nueva persona. No, así no funciona la vida. Son pasos, son decisiones pequeñas, con convicción. No voy a gritar, no voy a gritar, me voy a morder la lengua, voy a respirar, tomo aire. La gente cree que respirar es recocha. Respire, cuente hasta 10. Sí, es verdad, hágalo. Respire y cuente hasta 10 y verá cómo usted le permite al sistema nervioso esa tomada de aire, lo hace consciente de la reacción que está teniendo y se calma. Entonces lo que hay es una interrupción. Con la respiración lo que hay es una interrupción de toda la carga que usted lleva de esa emoción. Entonces se interrumpe. Entonces, uy, yo quiero gritar. No grite. Más bien, respire. Las veces que sea necesario. Y se muerde la lengua y dice lo que iba a decir en grito, lo dice calmado. Y empieza a tener una transformación. Su razón, su vida y su relación con su familia. ¿Por qué es bíblico? Póngale el versículo. Quítese de vosotros toda gritería, enojo, ira, maledicencia. Usted me pide Biblia, yo se la pongo. Quítese de vosotros todo enojo, ira y maledicencia. Hermana, estoy experimentando esta emoción, no sé qué pasaje bíblico me aplica. Escríbame que yo con mucho gusto le pongo el pasaje bíblico, pero que usted hace bien el ejercicio, lo hace con la ayuda del Señor. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio práctico esta noche, cada una ahí, y voy entrando ya al cierre de este momento, para mí edificante, y espero que para usted también lo haya sido. Y quiero que se vaya con la convicción de que una emoción ignorada, escuche, una emoción ignorada se intensifica. Uy, a mí me dio una rabia, pero me la aguanté, me la aguanté, me la aguanté. No, me mordí la lengua, no dije nada. Sígasela aguantando y verá cómo después de 4, 5, 6 estímulos más, ¡puf!, explota. Porque una emoción ignorada lo que hace es intensificarse. Pero una emoción que se entrega al Señor, que se gestiona, se transforma y entonces genera nuevos aprendizajes. Hagamos algo práctico ahí donde ustedes están. Yo confío, aspiro y espero, porque no logro verlas a todas por la pantalla, pero yo aspiro, espero que usted haya estado muy atenta esta noche. Y la voy a invitar a que usted piense en una emoción reciente que haya tenido y que haya sentido que fue muy intensa. De esas que le hacen sentir como, uy, ¿yo por qué sentí así? Una emoción de esas que quería que la tierra se abriera y se la comiera después de haber reaccionado. Y yo quiero que usted piense qué la provocó. ¿Qué provocó esa emoción? Y como ya sabemos qué la provocó, recordemos en este momento qué fue lo que usted pensó en ese momento. El pensamiento que vino fue de corte bíblico. El pensamiento que vino fue para traer paz. El pensamiento que vino fue para generar armonía y traer salud mental. ¿O qué fue lo que usted pensó en ese momento? Si tuviéramos que aplicarle un versículo bíblico a ese pensamiento que llegó, ¿tienes un versículo a la mano? Qué bueno poderle decir en oración en este momento al Señor, con este ejercicio sencillo que hemos hecho. Decirle, Señor, mira, constantemente las emociones que me gobiernan son estas. Y normalmente las provocan
a veces cosas que son sencillas, pero como yo estoy cargada, desbordada, y la palabra no estoy permitiendo que regule mi emoción y me conduzca para caminar en la vida cristiana como debe ser, sino que en esa área no permito, no dejo que la palabra me eduque, me transforme y cambie la forma como reacciono. Necesito que tú obres porque quiero poner en tus manos esta emoción. No quiere decir que no la vayas a volver a sentir, sino que usted va a aprender a reaccionar. Y no estoy haciendo un ejercicio de yoga, y no estoy haciendo un ejercicio de meditación. Estoy aplicando lo aprendido y la palabra de Dios como herramienta para que regulemos las emociones. Tú no eres así porque tus papás fueron así. Tú no reaccionas así porque así lo aprendiste de casa. Tú no reaccionas así porque la vida ha sido dura contigo, no. Reaccionas así porque necesitas permitir que la palabra de Dios controle tus pensamientos. El versículo de hoy era: renovaos por medio de ese conocimiento, que esa mente se renueve. No me voy a conformar a lo que dice el mundo, a lo que piensan los demás. No me voy a conformar a lo que yo creo de mí misma, que así tengo que ser y que así me formó la vida. No me voy a conformar con eso. Esta noche he tenido la oportunidad de renovar mi mente, así que vamos a orar. Y ahí donde está, yo le invito en el nombre del Señor a que oremos y nos presentemos delante del Señor y le digamos: esta emoción es la que a mí más me cuesta, pero en el nombre de Jesús voy a tomar tu palabra como ese regulador emocional, porque no le voy a seguir permitiendo al enemigo que dañe la armonía de mi casa, que dañe mi paz, porque yo me desbordo emocionalmente. Así que vamos a orar en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Eterno y soberano Dios de la gloria, te doy gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra cada día nos enseña